Al sector del gobierno que tiene que ver con el tema de los combustibles y por consiguiente cómo eso arrastra el tema de costos, de todo lo demás, pues sin duda no le ha ido muy bien en las últimas semanas y este fin de semana precisamente las redes estaban literalmente on fire. Fire. Las redes estaban encendidas y como internet, lo que tú pones en internet nunca muere, pues sin duda, tanto empezando por el presidente, por el ministro administrativo de la presidencia y terminando con la senadora del Distrito Nacional, pues sin duda le sacaron sus propias palabras luego de que se le viera cómo atacaban al Estado, al gobierno más bien, con el precio de los combustibles y viendo ahí cómo ellos en aquel momento decía que era cuestión de definirlo, ¿no? De que era voluntad del gobierno, que era un abuso, definieron algunos también lo que en 2013, en 2016 sucedía con el costo de los combustibles y hay que recordar que el actual ministro del Ministerio de Industria y Comercio, pues incluso lo explicó con una fórmula de cómo eran voluntad y decisión el bajar los combustibles y en febrero de 2021 el propio presidente de la Nación prometía y al momento de hacer su promesa toda la asamblea pues se ponía de pie y aplaudía cuando decía que en los próximos días de aquel 2021, 27 de febrero de 2021, estaría enviando al Congreso pues una nueva reforma de la ley de hidrocarburos. En los próximos días va a cumplir ya un año esta promesa y mientras tanto la gasolina sigue subiendo. Empezamos enero 2022 con los combustibles, la gasolina premium, por ejemplo, en 270 pesos el galón. Y en el último aumento de este pasado viernes, pues ya ha aumentado a 287. La regular... Espera, de 270 a 287. Correcto. De 255. O sea, en una semana, 17 pesos. En un mes. Un mes. En enero 2022 iniciamos con ese precio, 270 y 255, la gasolina premium y la regular. Y a la regular la aumentaron más, la aumentaron casi 20 pesos. Correcto. Entonces, al cierre, ¿no? de febrero 2022, 287 y 270 respectivamente. ¿Y el gasoil? Bueno, el gasoil en enero 2022, a principio de año, 219 pesos el óptimo y 201 pesos el gasoil regular y 236 y 217 respectivamente fue el aumento en este mes de enero. Esto es una locura, señor. Y obviamente las declaraciones del presidente Luis Abinader este fin de semana en respuesta a esa queja, pues sin duda fue como un chispazo de gasolina justamente en ya lo enardecido. ¿Cuál contrato? Lo enardecido que estaba la opinión pública luego de que él decía, pero es que mira, nosotros hemos estado subsidiando hasta más no poder y además de eso, si yo tuviese un Petrocaribe, pues al final de cuentas las cosas fueran diferentes, como que él pudiese haber tenido mejores precios para comprar el petróleo. Y en este caso, pues inmediatamente vino la respuesta de parte del pasado ministro de Industria y Comercio cuando le decía que, mentira, de Economía y Desarrollo, fue que le respondió, que le decía, pero es que mira, es que nosotros eso lo cerramos en 2015, el costo no era como se supone que era, y al final de cuentas remacha lo que todos hemos visto en el último año y medio. El costo actual de los combustibles no está necesariamente asociado al costo del barril del petróleo, sino a la ley de hidrocarburos que tenemos en la nación, porque más del 50% se va en impuestos, y fue lo que movió al presidente Luis Abinader el 27 de febrero de 2021 a hacer esa promesa que todo el mundo le aplaudió y que sigue esperando. Tú sí eres benevolente, a mí me encanta. Yo estoy informando. No, tú no estás informando. Esos son los hechos. Esos no son los hechos. Primero, el presidente de la República desde mucho antes. Bueno. ¿Entiendes? Cuando era candidato. Ajá. Bueno, pero fue candidato muchas veces. 2 veces. No, porque fue a la vicepresidencia en el 2012. Bueno, eso sí, ya como presidencia. Desde hace mucho tiempo. Hay tweets del 2013, del 2015, 2016, de la señora senadora,
del presidente que del partido. vaticinó que próximamente veríamos los precios en 300. Correcto. O sea, y ya estamos ahí. Ella dijo eso en el año 2011. El 16, ¿no fue? No, en el 11. En el 11. Ella mandó un tuit sobre eso. Bueno. Mira, vamos a Pobre analizarlo. Faride. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar dos cosas. Primero, el gobierno alega que el gobierno anterior tenía el beneficio de Petrocaribe. Petrocaribe terminó como en el 2015, 2016, 15, es lo que ¿verdad? yo sé. Y el país recompró la deuda con un descuento, pero la recompró completa. Entonces, si en algún momento nos ahorramos algo con respecto a Petrocaribe, la compramos. Y compramos la refinería, se la compramos para atrás de nuevo a Venezuela. Entonces, ese es un argumento. Sí, es verdad que nos ahorramos un dinero grande. Yo siempre he dicho que Leonel Fernández, recuerdo cuando estaba la graduación de su hijo o de su hija en el 2004 y estuvimos en la graduación un mes antes de él tomar posesión, en julio. Era cuando el hijo. Omar, en el 2004. No, fue en el 2004, era Nicole. En el 2004, Omar fue como 2008 que se graduó, me parece, si no me equivoco. Entonces, que coincidió las dos veces coincidencialmente con temas, digamos, de toma de posesión. Pero cuando Nicole se graduó en el 2004, él me dijo a mí en la graduación en julio, ya él era el presidente electo, pero no había tomado posesión, Hipólito seguía siendo presidente, que la tabla de salvación de nosotros era Venezuela, porque yo le decía que a mí me preocupaba muchísimo el tema de los costos energéticos y que si sincerizaba la ley de hidrocarburos, nosotros no íbamos a poder pagar el costo del petróleo y de la energía eléctrica. Y él me dijo que él tenía la solución y que la solución, porque ya él sabía lo que iba a negociar con Chávez y Venezuela. Ok. Y desde aquel momento, efectivamente, o sea, Petrocaribe fue una tabla de salvación para la República Dominicana, sin lugar a dudas, porque pagábamos el 25% y lo otro se financiaba a un 2% a 20, 25 años, el 75% de la factura petrolera. Pero eso terminó en el 2015. Y entonces los precios de los combustibles del 2015 a la fecha no tienen nada que ver con eso. Y si tú buscas, en el 2015 el precio del barril del petróleo estaba cerca de los $90. ¿Entiendes? Entonces no hay razón en el mundo para que tú me digas o me justifique un precio de la gasolina tan alto como el que tenemos hoy. Eso por un lado. Por el otro, cuando el gobierno me dice que está subsidiando el precio, la palabra subsidio implica sacrificio. Pero si tú me estás subsidiando, quiere decir que un producto, por ejemplo, vamos a decir que el gobierno quiere subsidiar, como dijo el otro día, que iba a subsidiar los fertilizantes, ¿verdad? Los fertilizantes se compran en el extranjero, aquí lo maquilan y digamos que le hacen ciertos cambios y luego sale el precio al consumidor. Entonces ellos le están dando un subsidio directo al productor de ese fertilizante para que a nosotros nos salga más económico. Pero el gobierno no tiene un impuesto al fertilizante. Pero la gasolina tiene un impuesto de 90 y tantos pesos el galón. Entonces, si tú me cobras 90 y tantos pesos y después me dices, ay caramba, mira, ese raquetazo que te voy a dar es muy duro. Yo tenía programado darte 5 raquetazos. Nada más te voy a subsidiar con 1, nada más te voy a dar 4. Y la gente esperando todo lo demás. No, entonces tú te quedas, tú dices, pero, ay caramba, pero qué bueno es este gobierno que en vez de darme 5 raquetazos, nada más me da 4. ¿Entiendes? Me subsidió 1. Claro, porque eso es lo que tú me estás diciendo. En esta semana el subsidio fue de 500 millones. No. El impuesto fue de 3.000 millones y yo te quité 500 y nada más me cogí 2.500. Y ahí es que está la ley. Es a la ley que tenemos que mire lo que ponemos en pantalla. Pero ¿y por qué no modificamos la ley? ¿Qué tan difícil es? Ahí donde está el detalle. ¿Qué tan difícil es? Lo que tenemos que ver qué se está llevando al Congreso. Una ley que tiene un acápite que es para generar dinero para administrar la ley. ¿Y entonces para qué está el Ministerio de Industria y Comercio? ¿Para qué están todos los instrumentos de gestión que se tienen? No, hay que sacarle plata a la ley. Bendito sea. ¿Entiendes? Que aquí hay demasiadas leyes que articulan beneficios
a mucha gente de por medio. Sí. Y volvemos otra vez a los casicazos. Entonces ahí está el tema. ¿Entiendes? 500 millones en esta semana. El gobierno no destina esta semana para evitar alza. Ay, caramba, gracias, gobierno. Pero ¿cuánto sí destinaste? ¿Entiendes? En esta semana, ¿cuánto era cuánto se ganó el gobierno en impuestos? Sí. 3.000 millones. Pero de los 3.000, me redujiste 500. Gracias por ese raquetazo menos que me diste. Eso nada más me acuerda. Búscame por ahí, por favor. Y ahí vemos en pantalla, cuando producción pueda brindarnos el soporte, como justamente, casi que siguiendo la misma línea de la formulita de Ito, vemos cómo ellos presentan lo que debió aumentar cada uno de los combustibles, ¿no? Ellos dicen que al final de cuentas lo que debió aumentar versus lo que realmente aumentó, tratando de justificar, ¿verdad? Lo que usted plantea. Bueno, al final de cuentas no te aumenté todo, te aumenté un poquito, pero no te presento todo lo que debió aumentar para que tú al final de cuentas entiendas que te di menos, te golpeé menos de lo que estábamos hablando. Mira, ellos ponen ahí como la gasolina regular, según plantean, debió haber aumentado 23 pesos y le aumentaron 4 pesos. La gasolina premium, según ellos, debió aumentar 16 y aumentó 4 pesos. El gasoil, el óptimo, debió aumentar 24 y le aumentaron 3. Y el regular debió aumentar 36 y aumentó 5, como una forma de justificar que todo eso está siendo benevolente el gobierno, el Estado, y dándoselo de regalo o evitando que eso se transfiera de manera directa a la ciudadanía. El GLP, el gas licuado de petróleo, que obviamente es parte de lo que impacta de manera directa en los hogares dominicanos, pues según ellos debió aumentar 21 pesos y apenas le aumentaron un peso. Todo lo demás pues fue subsidiado por el Estado, que al final de cuentas, o por el gobierno, que al final de cuentas, en caso de, fue subsidiado por todos nosotros de igual manera, porque nosotros pagamos los impuestos, con lo que eso deja de percibirse o con el impuesto que se pueda colectar. Te estoy diciendo gracias. Gracias porque en vez de darme 14 ramplimazos, nada más me diste 12. ¿Tú entiendes? Búscala. Yo te voy a poner ahora mismo las imágenes para que tú veas lo chulo que... Las imágenes que me vienen a la mente cuando pienso en eso, en ese grandioso subsidio que me están dando con respecto a eso. Tú sabes que en el año, yo recuerdo, porque yo estudiaba en Inglaterra en esa época, en el año 94 hubo un jovencito que él era hijo, mira a ver si ponen la imagen ahí, él era hijo del embajador norteamericano en Singapur. Okay. Y el jovencito junto con otro amiguito, obviamente estudiaba en la escuela americana de Singapur, ¿no? El colegio americano, donde van los hijos de los embajadores, departamento de Estado. Tiende a ser así en las naciones. Correcto, bien. El niñito era un poco inquieto y malcriado. Y él decidió rayar las casetas de teléfono de las calles. En aquel momento habían casetas de teléfono público en las calles y 2 o 3 edificios. En Singapur, un país, en Singapur está prohibido masticar chicle, por si tú no lo sabes. Es ilegal masticar chicle. Tú masticas chicle, tiene una multa de $100. Entonces, porque el chicle ensucia. Entonces, eso está ilegal, está prohibido. Y hay muchas otras cosas que están prohibidas. Ok, el jovencito, lo agarraron y lo condenaron a eso que está en pantalla. Allá te ponen en esa posición desnudo y viene un samurái singapuriano y con un palo de bambú te da por tu glúteo. A él lo condenaron a 24 chuchazos. Bill Clinton intervino. Oh, wow. El presidente norteamericano intervino y le perdonaron 12. ¿Entiendes? Pero no fue que no le dieron un subsidio de 12 cajetazos. Porque Bill Clinton intervino. Aquí Abinader intervino y nos subsidiaron 500. Pero como quiera la gasolina subió. ¿Cuántos pesos subió esta semana? 4 pesos. 4 pesos. ¿Entiendes? Porque nos perdonaron 12 chuchazos, pero nos dejaron 12. Y busca las imágenes del jovencito. El jovencito, después de esos chuchazos, le da fiebre. Claro. Eso es una cosa, tú no te imaginas lo que es eso. O sea,
el muchacho tuvieron que internarlo. Entonces, ¿cómo actuó el gobierno de Singapur? Lo llevaron a la clínica, ¿verdad? Hospitalizado una semana. El hijo de un embajador. Del embajador norteamericano, no un embajador, el norteamericano. Lo hospitalizaron una semana y cuando terminó su hospitalización lo invitaron al aeropuerto internacional de Singapur, váyase para su casa. No se puede quedar en Singapur. ¿Entiendes? Y Bill Clinton intervino y eso fue así fue que lo trataron. Tú puedes estar seguro que allá no ha ido otro hijo de embajador a ponerle la mano a nada. Entonces aquí el gobierno nos ha evitado 500 millones de chuchazos, pero nos dejaron encaquetados otro chuchazo más. Porque la gasolina como quiera subió. Claro. Entonces, sin que en el panorama haya nada que diga que las cosas van a cambiar en el corto plazo. Entonces uno lo que se pregunta, uno dice, ven acá, desde el punto de vista del efecto sobre la demanda agregada, sobre la producción nacional, sobre la generación de riqueza y los impuestos, y lo que eso se traduce en impuestos más allá, eso en economía se llama crowding out effect. O sea, cuando tú me quitas capacidad productiva porque el Estado se lo toma por la vía del financiamiento público. Y la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿no tiene el Estado dominicano la capacidad de ahorrarse suficiente dinero como para eliminar la inmensa mayoría de los impuestos a los hidrocarburos? Hubo un análisis que se hizo a mediados de la década pasada, es decir, entre el 2010 y el 2015, donde Venezuela nos proveía a nosotros el petróleo. Oye esto, Ana. Y Venezuela nos vendía a nosotros el galón de combustible ya procesado, ¿entiendes? O sea, la gasolina, vamos a quedarnos con gasolina. Okay. Cuando Venezuela te vendía un galón de gasolina, el costo de esa gasolina, nosotros le pagábamos a Venezuela $35. O 35 pesos, el equivalente a 35 pesos. Okay. Y Dominicana tenía 100 pesos de impuestos. Una locura. O sea, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, le sacaba más dinero que Venezuela que nos lo vendió. Y mira ahí algo interesante. Entonces tú dices, pero, óyeme, that cannot be right. O sea, tiene que haber un mecanismo donde, porque si el Estado dominicano no produce ese producto, ese bien, es como que tú vayas a comprar una computadora y la compañía Dell te la venda, o esta que marca es Lenovo, te la venda por 500, ajá, exactamente, valga la cuña, Lenovo no está en el país, no nos han ayudado nunca, no van a ayudar ahora. ¿Tú entiendes? La compañía Dell, IBM, la que tú quieras, te vendió la computadora y ella te vendió la computadora en $800 y el Estado dominicano te cobre $1,000 de impuestos sobre esa computadora. Cuando las cosas eran así en aduana, ¿qué pasaba con la economía dominicana? Que estaba totalmente retrancada. Entonces, ¿cuál es el génesis del impuesto a los hidrocarburos? El impuesto a los hidrocarburos nació en el gobierno de Joaquín Balaguer en la década de los 90 porque nosotros teníamos que repagar un bendito tollo que teníamos aquí en el país, teníamos una reforma tributaria en ciernes, se tumbaron los impuestos en aduana y se inventaron el impuesto a los hidrocarburos. Y como todos los impuestos en el país, era transitorio. Era transitorio, llevamos ¿cuánto ya? Casi 30 años. Mío, 30 años y justamente la figura que tenemos que analizar ahora en este momento, hay que ver qué va a decir el presidente Luis Abinader el próximo 27 con esa promesa que hizo hace un año atrás. La van a aplaudir de nuevo y hacer otra. Tiene que referirse a eso, no, hay que ver qué va a decir. Pero en el caso de los combustibles, este subsidio que de alguna manera también se vende desde el gobierno, tenga el color que tenga, cuando tenemos este tipo de subsidios. No, pues te digo, tiene 30 años, tenga el color eso que ha pasado tenga, todos correcto, los gobiernos. Tenga el color que y tenga, mágicamente nunca lo quitan. Se vende como una bondad de parte del gobierno, como una buena gestión, como que piensa en el pueblo, etcétera. Pero cuando tú dices, por un lado, te estoy subsidiando esto, porque además de cuentas son impuestos que tú mismo le has puesto
al consumo, a la compra además, porque ¿verdad? Tú tienes que colectar para las arcas del Estado, pero por otro lado, entonces tú además de eso le subsidia a los transportistas. Tú tienes programas de ayuda social que también le subsidia a las amas de casa para la compra del combustible. Vamos a quedarnos ahí. Pero también subsidias a la compra a través de los programas de solidaridad y demás. Pero también tú tienes las exenciones, que hay sectores que tampoco las pagan. Entonces, tú por un lado impones el impuesto para que también esa imposición de impuestos te permita a ti tener una serie de programas de ayudas sociales que al final de cuentas van en beneficio de una imagen de un propio gobierno. Entonces, caramba, las cosas no están definitivamente en beneficio de la sociedad, que al final de cuentas es el que empieza a pagar, a tributar y demás, y su bolsillo sigue roto. Cariño, es que esos impuestos lo que generan son favores. Por eso. Esos impuestos lo que generan son beneficios particulares, prebendas. No es posible que República Dominicana sea un país que no produzca combustible, cuya flota de vehículos, a pesar de los tapones que aquí hay en República Dominicana, no es cierto que nosotros somos un país con muchos vehículos. Mira el dato. Volvemos otra vez a los datos. República Dominicana tiene 11 millones de habitantes, mal contado, ¿verdad? Sin los nacionales extranjeros que están aquí, con o sin residencia legal. Muy bien. Nosotros tenemos 3 millones de vehículos, incluyendo motocicletas. 3 millones, 4 millones. Ponle 4 millones con las que no tienen registro. Quiere decir que hay cuatro vehículos de motor, como sea, motocicleta o camión, camioneta, lo que tú quieras, por cada 11 habitantes. En la Florida hay 9 millones de habitantes y 13 millones de vehículos. ¿Comprende? Entonces, la cosa no es que nosotros tenemos muchos vehículos, pero en la Florida hay una estación de combustible cada 500, 800 metros. Aquí, del cruce de Moca a la entrada de Santiago, hay 16 kilómetros y hay 34 estaciones. O sea que aquí hay una estación de combustible cada 350 metros. ¿Cómo es que nosotros, que no producimos petróleo, que no tenemos tantos vehículos, tenemos tantas estaciones de combustible y gas propano? ¿Dónde que está el negocito? O el negociazo. ¿Entiendes? ¿Por qué tanto sindicato y sindicalito? ¿Y por qué tanto como tú señalas? ¿Por qué yo te tengo que poner un impuesto de 10 para subsidiarte con 4? No me dé subsidio, quítame todos los subsidios. Quítame todos los subsidios y elimíname ese impuesto. Es como el impuesto de la primera placa, la importación de vehículos. ¿Qué hay entre todo? Mientras eso da esa vuelta, usted sabe, ¿verdad? Oye, el impuesto de la primera placa de la importación de vehículos. Aquí teníamos una comisión cambiaria y teníamos un arancel. Firmamos el DERECAFTA, quitamos la comisión cambiaria, quitamos el arancel, pero le pusimos un impuesto a la primera placa. Para dejarte lo mismo. O sea, yo compro un carro, me cuesta $10,000 y tengo que pagar $1,700 de impuestos por la primera placa. El 17% del valor del vehículo, la primera placa. Esa placa es dorada. Bueno. ¿Entiendes? Entonces, son impuestos que lo único que te generan es favores y particularidades. Quítame el impuesto a los hidrocarburos. ¿Tú te imaginas lo que la gasolina baje 100 pesos? No solamente la gasolina, el gasoil. ¿Cuánto bajaría la libra de arroz? ¿Cuánto bajarían los plátanos? ¿Cuántos productores estarían estimulados a producir hoy en día? Como decía yo esta mañana, tú compras un tractor en Estados Unidos o en Francia o en España y el gobierno te devuelve dinero. Mira, ese tractor costó $40,000. El gobierno te devuelve dinero y te pone a pagar ese tractor a 10 años. En República Dominicana te graban con un impuesto y tú dices, tú eres una persona grande y le dice el suplidor del tractor, mira, pero dame un plan de pago. Ah, sí, como no, págame hoy y el viernes.